Muy buenos días con todos, agradeciendo a Dios, a los señores de CAMES, Cámara Peruana de Comercio Exterior, al señor Sergio, por esta oportunidad en seguir compartiendo esta conferencia magistral. Esperemos sea de su agrado en compartir este conocimiento. Seguimos con el curso de Administración Financiera, ¿no? Soy contador público colegiado, CPC Aldo Alía Acuña Parcana, docente, Instituto CIMAS y CAMEX. También soy consultor en gestión pública y privada. Siguiendo con el contenido del curso de Administración Financiera, módulo 1, Análisis de las Finanzas, que está programado viernes 15 de enero de 2021. Bueno, el día miércoles 13 habíamos realizado una parte y hoy día finalizamos, ¿no? Hoy día finalizamos la unidad 5 y a la vez finalizamos el módulo 1 del análisis de las finanzas, ¿no? Como siguiendo con el contenido, el día miércoles habíamos visto los 9 puntos principales y ahora vamos a ver el punto 10 hasta el punto 20, ¿no? Vamos a ver lo que es costo medio ponderado de capital, el modelo de fijación de precios de activo de capital, prima de riesgo, el retorno sin riesgo, el coeficiente de beta, ¿no? El apalancamiento operativo, el grado de apalancamiento tanto operativo, financiero y combinado. Y nos vamos al Excel también para ver un caso práctico. Muy bien, entonces siguiendo con el punto 10, el costo medio ponderado de capital, más conocido como el WACC, ¿no? Las empresas a menudo dirigen sus negocios utilizando el capital que obtienen a través de diversas fuentes. Entre ellas se encuentran la obtención de dinero a través de la cotización de sus acciones en la bolsa de valores, como capital social, ¿no? O mediante la emisión de bonos de pago de intereses o la obtención de préstamos comerciales, ¿no? Todo ese capital tiene un costo y el costo asociado a cada tipo varía para cada fuente. El WACC, ¿no? ¿Qué cosa es el WACC, profesor? El WACC es el costo promedio después de impuestos de las diversas fuentes de capital de una empresa, incluyendo acciones ordinarias, acciones preferenciales, bonos y cualquier otra deuda a largo plazo. En otras palabras, el WACC es la tasa promedio que una empresa espera pagar para financiar sus activos. Dado que la financiación de una empresa se clasifica en gran medida en los tipos deuda y capitales social. El WACC también en el aspecto financiero, ¿no? También lo llamamos como el costo promedio, ¿no? De la obtención de ese dinero. Pero su cálculo es a través de proporción en cada una de sus fuentes. ¿Y cuál es esa fórmula, profesor, del WACC? Como verán ahí, el WACC es igual E, que viene a ser el valor de mercado de capital de la empresa, dividido entre B, que es la suma del valor de mercado de capital de la empresa más el valor de mercado de la deuda de la empresa, multiplicado por RE, que es el costo del patrimonio, y hacemos la suma, ¿no? De otro extremo, ¿no? Lo que es el valor de mercado de la deuda de la empresa como D, dividido entre B chica, ¿no? El valor de mercado de capital, o sea, el resultado de esta sumatoria del valor de mercado de capital de la empresa más el valor de mercado de la deuda de la empresa, multiplicado por el costo de la deuda, o sea, por RD, ¿no? RD viene a ser el costo de la deuda, por, ¿no? 1 menos TC. ¿Y TC qué cosa es? La tasa del impuesto de las sociedades. Hoy en lo que es la tasa del impuesto a la renta.
Entonces, con esa fórmula, nosotros vamos a poder, pues, determinar que el WACC, ¿no? A través de ese cálculo, multiplicando el costo de cada fuente de patrimonio, ¿no? Tanto deuda y capital social, ¿no? Por su información relevante. Luego viene una suma de productos para determinar el valor, ¿no? Pero aún así entra la proporción de la financiación basada al capital social. Y con ello, pues, se hace el sentido de cómo puedo recuperar el costo en sí. Siguiente punto, usando el costo promedio ponderado de capital. Profesor, en este sentido, ¿hay una manera de evaluar? Así es. ¿Qué vamos a evaluar? Vamos a evaluar la eficacia. La eficacia de una estrategia de financiación empresarial. Los analistas utilizan un cálculo denominado costo promedio ponderado de capital, ¿no? ¿Y qué vamos a determinar? Vamos a determinar cuánto acaba pagando una empresa por los fondos que recauda. En este promedio ponderado se calcula aplicando primero pesos específicos a los costos tanto de capital como de la deuda. El costo ponderado de la deuda se multiplica por el inverso de la tasa del impuesto de sociedades, o sea, 1 menos de la tasa de impuesto, para tener en cuenta el escudo fiscal que se aplica a los pagos de interés. Por último, los costos ponderados de capital social y la deuda, ¿no?, se suman para obtener el costo total promedio ponderado de capital. Profesor, pero para calcular los costos de capital puede ser bastante difícil, especialmente en términos de capital social. Vamos a determinar su respectivo peso en bastante sencillo. Esta ecuación supone que todo el capital proviene de la deuda o del capital social. Pero aún así, ¿no? Podemos calcular la proporción del capital total que proviene de cada fuente en sí. Los valores de las deudas y el capital pueden ser calculados, ¿no? Pueden ser calculados usando el valor contable o el valor de mercado. ¿Por qué, profesor? Porque el valor contable se refiere al valor de un activo tal y como se ha registrado en el estado de situación financiera, o su valor real en efectivo, mientras que el valor de mercado se refiere al valor de un activo y se negociará en una subasta. Quiere decir que, dado los valores de la deuda y el capital social, va a afectar intrínsecamente al cálculo de su respectivo importe. Es importante determinar qué tipo de valoración, ¿no?, es lo que vamos a determinar y cuál va a ser la más apropiada, ¿no?, para determinar estos tipos de cálculos. Pero los cálculos que implican el costo previsto de nuevo capital, ¿no?, va a determinar por muchos sentidos en sí. Un ejemplo es utilizando el valor de mercado de capital, ¿no? Pero el valor de capital cuando son periodos anteriores. Siguiente, la pregunta que se hace, profesor, ¿y cómo determinar el peso adecuado de los costos de capital? Todas las empresas deben recaudar dinero llamado capital para financiar sus operaciones. Generalmente el capital proviene de dos fuentes, los inversores y la deuda. Piense que una empresa que acaba de empezar, ¿ya?, una empresa que acaba de empezar, el dueño del negocio puede reunir algo de capital a través de inversores o vendiendo acciones, lo que se llama financiación de capital. Cualquier financiación que no esté financiada por capital social se financia con deuda, incluyendo préstamos y bonos. Ninguno de los tipos de patrimonio tiene sus inconvenientes. ¿En qué sentido, profesor? ¿Por qué? Porque todo va a ser algo que la deuda, como el patrimonio social tiene un precio de algún tipo, los accionistas van a requerir su dividendo. Y los bancos van a requerir el pago de los intereses de los préstamos.
Las empresas deben hacer un seguimiento del costo de la obtención de patrimonio para poder asegurar que las operaciones que se financien de manera más rentable posible. Siguiente, componente de capital y deuda de la fórmula del WACC. En esta situación, ¿no? Nos tomamos como una idea errónea, que el capital social no tiene un costo concreto que la empresa deba pagar después de que haya cotizado sus acciones en la bolsa. En la realidad, hay un costo de patrimonio. La tasa de retorno espera, ¿no? Espera, ¿qué cosa? ¿Qué va a esperar? Que los accionistas se considere un costo desde la perspectiva de la empresa. Y esto se debe a que si la empresa no logra obtener ese rendimiento esperado, los accionistas simplemente venderán sus acciones, lo que dará lugar a una disminución del precio de las acciones y de la valoración general de la empresa. Y el costo de patrimonio es esencialmente la cantidad que una empresa debe gastar para mantener un precio de las acciones que mantengan a sus inversores satisfechos. Profesor, ¿y se puede utilizar el CAP, o sea, el capital, ¿no? de modelo para determinar, así es, va a poder determinar, ¿no? ¿Qué cosa? Que el costo de capital social, ¿no? Va a poder que este modelo establezca la relación entre el riesgo y el rendimiento esperado de los activos. Y es ampliamente seguido para la fijación de precios de valores de riesgo como el patrimonio, generando rendimientos esperados para los activos dados, el riesgo asociado y calculando los costos de capital. ¿Y cuáles son esos componentes vinculados de la deuda, profesor? El componente vinculado a la deuda, ¿no? En la fórmula del WACC, ¿no? Va a representar el costo de patrimonio para la deuda emitida por la empresa. O sea, va a representar los intereses que una empresa paga por los bonos emitidos o los préstamos comerciales tomados del banco. Un ejemplo así rapidito. Octubre de 2018, la tasa libre de riesgo representada, ¿no? por el rendimiento anual de los bonos del Tesoro por 20 años fue 3.3%. Pero el valor beta para esta empresa, vamos a llamarle una empresa, empresa A, SAC, ¿no? se situó en 0.51, el valor beta. Mientras que el rendimiento promedio del mercado, representado por el rendimiento total promedio anualizado para el índice, ¿no? de esta firma de banco de inversión, ¿no? le da 500 durante los últimos años, ¿no? Es el 9.8%. Según el estado de situación financiera, el capital social total, ¿no? de esta empresa ASAC para el año fiscal 2018 fue de 77.870 millones de nuevos soles. Y la deuda a largo plazo es de 36.830 millones de soles. El total de patrimonio, ¿no? de esta empresa SAC va a ascender de acuerdo a la fórmula. Como sabrán, ¿no? la suma de todo ello va a salir como 114.700 millones de soles. Entonces, el capital, ¿no? vinculado al patrimonio de la empresa ASAC, ¿no? voy a determinar, ¿qué cosa? Del porcentaje, ¿no? del porcentaje del valor del primero, ¿no? de los 77.870 lo voy a tener que deducir. O sea, solo obtengo el 77.87 y lo divido entre 114.7 y lo multiplico por el porcentaje que ellos me están brindando, el 6.615%. Entonces, el costo de capital sale 0.04.
Ese es el costo de capital, pero en el costo de la deuda, ¿no? También lo va a determinar, ¿no? Pero va a salir algo mucho menor que ello, ¿no? Con la información que me han brindado. Con todo ello, ¿no? Con toda esa información, ¿qué quiere decir en promedio? Que la empresa ASAC está pagando alrededor del 6.1% anual como el costo de capital total recaudado mediante una combinación de deuda y capital social. Modelo de fijación de precio de activos de capital, ¿no? El famoso CAP, ¿no? El CAPM. ¿Pero qué es? El modelo de fijación de precio de los activos de capital, CAPM, se describe la relación entre el riesgo sistemático y el rendimiento previsto de los activos, en particular de las existencias, ¿no? El CAP se utiliza ampliamente en toda la financiación para fijar el precio de los valores de riesgo y generar el rendimiento esperado de los activos, dado el riesgo de estos activos y el costo de capital. Entonces, ya tenemos el concepto, ¿no? Precio de los activos de capital, que describe la relación entre el riesgo sistemático y el rendimiento previsto de los activos, en particular de las existencias. Muy bien. Comprensión del modelo del CAP, ¿no? Ahí usted, como ven en la pantalla, ¿no? Vamos a ver. ¿Qué cosa es RERI? El retorno esperado de la inversión. Esto va a ser igual, ¿no? El RF, ¿no? Es la tasa libre de riesgo, más la beta de la inversión, pero va a multiplicar de la resta que se realice, ¿no? La prima de riesgo de mercado. Esto de acá es la prima de riesgo de mercado. Esto. Esta es la prima de riesgo de mercado. Entonces, con esa fórmula, ¿qué voy a hacer? ¿No? Los inversores, ¿no? Esperan ser compensados por el riesgo y el valor temporal del dinero. La tasa libre de riesgo en la fórmula CAP tiene en cuenta el valor temporal del dinero, los demás componentes de la fórmula del CAP, y tiene en cuenta que el inversor asume un riesgo adicional. La beta de una inversión potencial es una medida de cuánto riesgo añadirá la inversión a una cartera que se espera al mercado. Si una acción es más riesgosa que el mercado, y esto va a prevalecer que el riesgo sea algo útil en sí. La beta de un título se va a multiplicar, ¿no? Perdón, disculpe. La beta de un título se va a multiplicar entonces por la prima de riesgo del mercado que el rendimiento esperado del mercado, por encima de la tasa libre de riesgo. ¿Qué quiere decir con esto? Que la tasa de libre de riesgo se añade, por ende, al producto de la beta de título y la prima de riesgo de mercado. El resultado debería dar al inversor el rendimiento o la tasa de descuento que puede utilizar para encontrar el valor de un activo. El objetivo de la fórmula, ¿no? Del CAN es, ¿qué cosa? Evaluar si una acción está valorada de forma justa cuando su riesgo y el valor temporal del dinero se compara con su rendimiento esperado. Un ejemplo para que puedan entender así. Imagínense que un inversor está contemplado una acción con un valor de 100 soles por acción.
hoy en día que paga un dividendo anual del 3%. La acción tiene una beta en comparación con el mercado de 1.3, lo que significa que es más arriesgada que una cartera de mercado. Entonces, ¿qué quiere decir con esto, profesor? Que con este casito, ¿no?, que le he explicado, va a tener la tasa libre de riesgo del 3%. Y el inversor, profesor, el inversor va a tener que, a la espera que el mercado aumente su valor en un 8% anual. O sea, el rendimiento esperado de la acción va a estar basada, ¿no?, de acuerdo al rendimiento previsto, ¿no?, que se utilice para descontar los dividendos previstos o la apreciación del patrimonio durante el periodo de tendencia previsto. Profesor, pero si el valor descontado de esas corrientes de efectivo futuras puede ser igual a 100, siempre y cuando que la fórmula, ¿no?, del CAM lo indique, ¿no?, lo determine, que cada acción están valoradas equitativamente en relación al riesgo. Siguiente, problema con el CAM. A veces sucede, ¿no? Perdón. Hay varias suposiciones detrás de la fórmula del CAM, que se ha demostrado que no se sostiene en la realidad. A pesar de estas cuestiones, la fórmula del CAM sigue siendo ampliamente utilizada porque es simple y permite comparaciones fáciles de las alternativas de inversión. La inclusión de la beta en la fórmula supone que el riesgo puede medirse por la volatilidad del precio de una acción. Sin embargo, los movimientos de los precios en ambas direcciones no son igualmente arriesgados. El periodo de observación va a determinar ¿qué cosa? La volatilidad de una acción. No es estándar porque los rendimientos de las acciones no se distribuyen normalmente. Es por ello que el CAN también asume que la tasa libre de riesgo se mantendrá constante durante el periodo de descuento, pero va a asumir como ejemplo, ¿no?, que la tasa de interés de los bonos de tesoro público de los Estados Unidos, ¿no?, que sea, imagínense, del 5 o 6% durante el periodo de tendencia de 10 años. ¿Y qué sucedió en ese sentido? ¿No? Un aumento en la tasa libre. ¿Por qué? De 5 a 6, aún así, siendo un puntito, pero ya lo subió. ¿Qué quiere decir? Que este aumento en la tasa de libre de riesgo también aumenta el costo de capital utilizado en la inversión y podría hacer que la acción se vea sobrevalorada. Profesor, ¿y esa cartera de mercado cómo se utiliza? La cartera de mercado que se utiliza va a permitir, ¿no?, encontrar la prima de riesgo. Pero esa prima de riesgo, ¿no?, del mercado es solo un valor teórico y no es un activo que se pueda comprar o en el que se pueda invertir como alternativa a la acción. Un ejemplo así, práctico. La mayoría de las veces los inversores utilizarán un índice bursátil importante, ¿no?, de acuerdo a un banco de inversión. Este banco de inversión le da un puntaje de 500, un ejemplo. Pero este 500 va a sustituir al mercado, lo cual es una comparación imperfecta. Entonces, ¿qué quiere decir con el CAN? ¿Va a tener su punto crítico? Así es. Su punto crítico del CAN es si la suposición de que los flujos de efectivo futuro pueden ser estimados solamente para el proceso de descuento. Pero si un inversor pudiera estimar el rendimiento futuro de una acción con un alto nivel de precisión, entonces el CAN no será necesario. Siguiente, el valor práctico del CAN.
Teniendo en cuenta las críticas del CAN y lo supuesto en que se basa su uso en la construcción de carteras, podría ser difícil ver cómo podría ser útil. Sin embargo, el uso del CAN como herramienta va a poder evaluar qué cosa, lo razonable de las expectativas futuras o para realizar comparaciones que pueda tener todavía algún valor. Un casito así práctico. Imagínense que un asesor que ha propuesto añadir una acción a una cartera con un precio de 100 soles. El asesor utiliza el CAM, ¿no?, para justificar el precio con una tasa de descuento del 13%. Ese es el asesor financiero. Pero el gerente, ¿no?, el gerente de inversiones del asesor puede tomar esta información y va a compararla con el desempeño pasado de la empresa y sus pares para ver si existe un retorno. Y ese retorno del 13%, ¿qué va a determinar? Que tenga qué cosa? La expectativa razonable. Otro ejemplo. Supongamos que, ¿no?, que el rendimiento del grupo de pares en los últimos años fue un poco mejor que el 10%. Mientras que esta acción tuvo un rendimiento sistemático inferior con un 9% de retorno. El gestor de inversiones no debería tomar la recomendación del asesor sin alguna justificación para el aumento de la rentabilidad esperada. Un inversor también puede utilizar los conceptos de CAN y de frontera eficiente para evaluar el rendimiento de su cartera o de sus acciones individuales en comparación con el resto del mercado. Por ejemplo, ¿no?, supongamos que la cartera de un inversor ha rendido un 10% anual, pero durante los últimos 3 años ha tenido una desviación estándar de los rendimientos, ¿no?, con un riesgo del 10%. Sin embargo, aún así, con esta información, los promedios de mercado han rendido un 10% durante los últimos 3 años con un riesgo del 8%. El inversor podría utilizar esta observación para reevaluar cómo se construye su cartera y qué participaciones pueden no estar, ¿no? Y a la vez va a poder explicar por qué la cartera del inversor está, digamos, con con esa información. ¿Y qué va a determinar con esto? Que va a poder identificar qué cosa, las tenencias que están arrastrando los rendimientos o que han aumentado el riesgo de la cartera de manera desproporcionada. O sea, el inversor puede hacer cambios para mejorar los rendimientos. Como último, resumen de modelo de fijación del CAN. El CAN se utiliza, ¿no?, basado en los principios de la teoría moderna de portafolio para determinar si un valor está valorado de manera justa, pero se basa por sus suposiciones sobre el comportamiento de los inversionistas. Aún así, las distribuciones de riesgo y retorno y los fundamentos de mercado que no coinciden con la realidad. Sin embargo, los conceptos subyacentes del CAN y la frontera eficiente asociada pueden ayudar a los inversores a comprender la relación entre el riesgo y la recompensa, esperados a medida que toman mejores decisiones sobre la adición de valores a una cartera. Prima de riesgo. ¿Qué cosa es una prima de riesgo? Una prima de riesgo
es el rendimiento superior de la tasa de rendimiento libre de riesgo que se espera obtener de una inversión, de la prima de riesgo de un activo. Y es una forma de compensación para los inversores que toleran el riesgo adicional en comparación con el de un activo libre de riesgo en una inversión determinada. Un ejemplo para que puedan entender. Los bonos corporativos de alta calidad, emitidos por empresas establecidas que obtienen grandes utilidades y suelen tener muy poco riesgo de impago. Por lo tanto, esos bonos pagan un tipo de intereses o rendimiento más bajo que los bonos emitidos a través de las empresas, pero de esas empresas menos establecidas, con una rentabilidad incierta y un riesgo de incumplimiento relativamente más alto. Fundamento de la prima de riesgo. Piense en una prima de riesgo como una forma de pago de riesgo para sus inversiones. Al igual que los empleados que tienen trabajo relativamente peligrosos, reciben como compensación por los riesgos que asumen las inversiones arriesgadas. Pero va a tener que proporcionar al inversor el potencial de obtener mayores rendimientos para compensar los riesgos de la inversión. Entonces, los inversores van a tener que esperar si debidamente compensados por la cantidad de riesgo que asumen en forma de una prima de riesgo o de retorno adicionales por encima de la tasa de retorno en una inversión sin riesgo. Un ejemplo, por ejemplo, los valores emitidos por el gobierno de los Estados Unidos. ¿Qué quiere decir con esto? Que los inversores corren el riesgo de perder su dinero debido a la incertidumbre de un posible fracaso de la inversión por parte del prestatario a cambio de recibir rendimientos adicionales como recompensa, pero si la inversión es rentable. Pero si la perspectiva de ganar una prima de riesgo no significa que los inversores puedan realmente obtenerla. Posible que el prestatario incumpla si no se produce un resultado satisfactorio de la inversión. Pero aún así, profesor, una prima de riesgo, ¿cómo se interpreta? Ok. Una prima de riesgo también se puede interpretarse como una verdadera recompensa de las utilidades, ya que algunas inversiones de riesgo son intrínsecamente más rentables cuando se traduce en un éxito de la inversión. No es probable que las inversiones con certeza y resultados predecibles se conviertan en avances comerciales cuando operan en los mercados bien, ¿no?, desarrollados o incursionados, ¿no? Y estas iniciativas empresariales y de inversión novedosas y arriesgadas podrían ofrecer rendimientos superiores a la medida que el prestatario podría utilizar como recompensa por su ganancia para los inversores. En este incentivo subyacente que ha animado a algunos inversores a buscar inversiones más arriesgadas a sabiendas de que podría haber utilidades potenciales mayores. Costo de prima. Una prima de riesgo puede resultar costosa para los prestatarios, especialmente cuando sus inversiones no son potencialmente las más prósperas. Cuanto más prima de riesgo paguen de los inversores, como recompensa por el riesgo, más carga financiera y podrá asumir probablemente si algo se perjudica. Pero sus inversores va a tener que aumentar las posibilidades
de los impagos. Pero ¿cuál es la perspectiva en sí? Que a los propios inversores les conviene reconsiderar el nivel de la prima de riesgo que exigen o deben estar preparados para luchar por el cobro de la deuda en caso de impago. En muchas quiebras con préstamos, ¿no? Un ejemplo para terminar con todo esto. Los inversores solo reciben centavos de sol por su inversión, a pesar de las promesas previas de una prima de riesgo. Si bien muchos economistas reconocen que existe una prima de capital en el mercado, pero están igualmente confundidos por la razón de su existencia. ¿Y esto por qué? Porque se conoce como el rompecabezas de la prima de capital. Prima de riesgo de las acciones. La prima de riesgo de las acciones se refiere al exceso de rendimiento que la inversión en el mercado de valores proporciona sobre una tasa de libre de riesgo. Este exceso de rendimiento compensa a los inversores por asumir el riesgo relativamente más alto en la inversión en acciones. Pero el tamaño de la prima varía en función del nivel de riesgo de una cartera concreta y también cambia con el tiempo a medida que fluctúa el riesgo de mercado y toma la regla general que las inversiones, ¿no?, de alto riesgo se compensan con una prima más alta. Y la mayoría de los economistas están de acuerdo con el concepto de una prima de riesgo de las acciones que sea válido a lo largo del plazo. Y los mercados van a tener que compensar que los inversores puedan asumir el mayor riesgo de invertir en acciones. La prima de riesgo de la renta variable puede calcularse de varias maneras, pero la más frecuente es que se estime utilizando el modelo de fijación de precios de los activos de capital, ¿no? Como ven ahí en la pantalla, ¿no? El modelo de fijación de precios de activos llamado CAM, ¿no? Eso lo vamos a determinar el costo de patrimonio. Es igual, ¿no? RF viene a ser la tasa de retorno sin riesgo más, ¿no?, el coeficiente de la beta para el mercado de valores. Pero ese coeficiente va a multiplicar, ¿no? Va a multiplicar por la resta, ¿no?, de este exceso de rendimiento esperado del mercado. O sea, el costo de patrimonio es efectivamente la prima de riesgo del patrimonio. Profesor, ¿y cuáles son esas claves para tener en cuenta? Muy bien, te voy a dar 4 claves. Primera, una prima de riesgo es el rendimiento superior a la tasa de rendimiento sin riesgo que se espera que produzca una inversión. Segunda clave, los inversores esperan ser debidamente compensados por la cantidad de riesgo que asumen en forma de una prima de riesgo. La tercera clave, la prima de riesgo de un activo es una forma de compensación para los inversores que toleran el riesgo adicional en comparación con el de un activo sin riesgo en una inversión determinada. Como último clave, la prima de riesgo de las acciones, a las acciones, ¿no?, es la prima más comúnmente referida. Retorno sin riesgo. Vamos avanzando. El rendimiento sin riesgo es el rendimiento teórico atribuido a una inversión que proporciona un rendimiento garantizado con riesgo cero. La tasa libre de riesgo representa el interés sobre el dinero en inversión que se espera. Explicación del rendimiento
sin riesgo. El rendimiento de los títulos, ¿no? Vamos a ver un casito, el rendimiento de los títulos del Tesoro de los Estados Unidos. Se considera un ejemplo de rendimiento sin riesgo. ¿Por qué, profesor? Porque se va a considerar que los títulos de Tesoro de los Estados Unidos tienen un riesgo mínimo, ya que el gobierno no puede incumplir su deuda. ¿Cómo así, profesor? Si el flujo de efectivo es bajo, el gobierno puede simplemente imprimir más dinero para cubrir sus obligaciones de pago de intereses y de reembolso del principal. ¿No entendí? Más claro, quiere decir que los inversores suelen utilizar la tasa de interés de un bono del Tesoro de los Estados Unidos a 3 meses como aproximación a la tasa libre de riesgo a corto plazo, porque los valores a corto plazo emitidos por el gobierno tienen prácticamente un riesgo cero de impago, ya que están respaldados por la plena fe y crédito del gobierno de los Estados Unidos. Pongo como un ejemplo. Entonces, el rendimiento libre de riesgo, ¿qué quiere decir? Que es la tasa con la que se miden otros rendimientos. O sea, los inversores que compran un valor con alguna medida de riesgo superior a la del Tesoro de los Estados Unidos, exigirán un nivel de rendimiento más alto que el rendimiento libre de riesgo. La diferencia entre el rendimiento obtenido y el rendimiento libre de riesgo va a representar, ¿qué cosa? La prima de riesgo del valor. En otras palabras, el rendimiento de un activo libre de riesgo va a tener, ¿no?, que se añade a una prima de riesgo para medir el rendimiento total esperado de una inversión. Y esa es la fórmula como debemos calcular, ¿no? Donde el retorno de una seguridad es igual a la tasa libre de riesgo, y vamos a hacer la suma, ¿no? Dentro de este paréntesis, la beta de la seguridad ¿no?, por el retorno de una seguridad. El retorno de una seguridad. Perdón, por el CAM, ¿no? Por la fórmula de CAM, porque el RM menos RF viene a ser el CAM, ¿no? Es el riesgo. Muy bien, vamos a avanzar. Beta, el punto preciso. ¿Qué cosa es una beta? ¿No? Es un coeficiente, ¿no? Este coeficiente beta es una medida de la volatilidad o riesgo sistemático de una acción individual en comparación con el riesgo no sistemático de todo el mercado. En términos estadísticos, el beta representa la pendiente de la línea a través de una regresión de puntos de datos de los rendimientos de una acción individual contra los de mercado. Ahí tenemos la fórmula. Coeficiente de beta es igual covarianza, ¿no? Covariancia dividido con la variancia, ¿no? Varianza, perdón, este 8 no es entre paréntesis RM. RM es el rendimiento de mercado general, ¿ya? Varianza 8 no es abrir paréntesis, error de digitación. Ya, entonces con esa fórmula voy a poder determinar. Pero, ¿qué es lo que representa beta? Beta describe la actividad de los rendimientos de una seguridad respondiendo a las oscilaciones de mercado. La beta de un valor se calcula dividiendo el producto de la covariancia de los rendimientos de valor y los rendimientos del mercado por la varianza de los rendimientos de mercado durante un periodo determinado. Y usando R cuadrado para beta, para asegurarse de que las acciones se comparan con el punto de referencia, conecto, ¿no?, que la información sea algo correctamente.
y tiene que tener un alto valor. O sea, la R al cuadrado tiene una relación con el punto de referencia. ¿Por qué, profesor? Porque R cuadrado es una medida estadística que muestra el porcentaje de los movimientos históricos de los precios de un valor que podría explicarse por los movimientos de un índice de referencia. En cambio, el uso de beta por parte de los inversores, ¿no? Va a tener una forma en que un inversor en acciones piensen en el riesgo siempre y cuando que sea, ¿no? Considerado, ¿para qué? Para dividirlo en dos categorías. Primera categoría, que se llama riesgo sistemático, que es el riesgo de que todos los mercados disminuyan, ¿no? Por ejemplo, la crisis financiera del 2008 es un ejemplo de un evento de riesgo sistemático, en el que ninguna cantidad de diversificación podría evitar que los inversores perdieran valor en su cartera de acciones. El riesgo sistemático también se conoce como riesgo no diversificable. Descifrando los valores beta. Si una acción tiene una beta de 1.0, indica que su actividad de precio está fuertemente correlacionada con el mercado. Una acción con una beta de 1.0 tiene un riesgo sistemático, pero el cálculo de la beta no puede detectar ningún riesgo no sistemático. Va a tener que añadir una acción de una cartera con una beta de 1.0 y no añade ningún riesgo de cartera, pero tampoco va a aumentar la probabilidad de que la cartera proporcione una rentabilidad excesiva. La beta en la teoría versus la práctica, ¿no? Va a tener consecuencias. ¿En qué sentido? Que la teoría de coeficiente beta supone que los rendimientos de las existencias se distribuyen normalmente desde unas perspectivas estadísticas. Sin embargo, los mercados financieros son propensos a grandes sorpresas, o por lo que en realidad los rendimientos no siempre se distribuyen normalmente. Por lo tanto, lo que el beta podría predecir para el movimiento de una acción no siempre es cierta. Limitaciones de beta. Si bien la beta ofrece información útil para la evaluación de las existencias, tienen algunas deficiencias, siempre y cuando que la beta sea útil. ¿Por qué, profesor? Para determinar el riesgo a corto plazo de un valor y para analizar la volatilidad. Y esta volatilidad me va a permitir llegar a los costos de las acciones utilizando el CAN. Sin embargo, como la estadística beta se calcula utilizando puntos de datos históricos, ¿qué me va a permitir? Que me vuelve menos significativa para los inversores que buscan predecir los movimientos futuros de una acción. Claves para tener en cuenta. El coeficiente beta o beta de una acción es una medida del nivel riesgo sistemático y no sistemático de una acción o cartera basado en su rendimiento. Segundo, el beta de una acción individual solo le dice a un inversor teóricamente cuánto riesgo añadirá lo posible siempre y cuando que la acción de una cartera sea diversificada. Tercero, para que la beta sea significativa, la acción y el punto de referencia utilizado en el cálculo debe estar relacionados. Cuarto, el uso de la beta para elegir acciones es una de las herramientas para reducir la volatilidad y crear una cartera más diversificada. Vamos avanzando. El apalancamiento. El apalancamiento resulta el uso de capital prestado como fuente de financiación cuando se invierte para expandir la base de activos de la empresa y generar rendimientos sobre el patrimonio de riesgo. ¿Cómo funciona el apalancamiento? El apalancamiento es el uso de la deuda, o sea, el capital prestado, para realizar una inversión o un proyecto.
El resultado es multiplicar las posibles utilidades de un proyecto al mismo tiempo. El apalancamiento también multiplicará el posible riesgo de pérdida en caso de que la inversión no tenga éxito. ¿Y cuál es la diferencia entre el apalancamiento y el margen? Aunque están interconectadas, ¿no? Pero ambas implican préstamos. ¿Por qué? Porque el apalancamiento y el margen no son lo mismo. El apalancamiento se refiere a la asunción de deuda, mientras que el margen es la deuda o el dinero prestado que una empresa utiliza para invertir en otros instrumentos financieros. Una cuenta de margen permite pedir dinero prestado a un corredor de bolsa, a un tipo de interés fijo para adquirir valores, opciones o contratos futuros en previsión de recibir el rendimiento sustancial alto. Consideraciones especiales. Ahí tenemos lo que es, ¿no?, la fórmula de apalancamiento y la desventaja de apalancamiento. Cuando me hablan de fórmula de apalancamiento es mediante el análisis, ¿no?, de los estados del estado de situación financiera. O sea, yo voy a visualizar qué cosa. Las cuentas de los inversores pueden estudiar la deuda y el capital en los libros de varias empresas y pueden invertir en empresas que ponen en marcha el apalancamiento en nombre de su negocio. En cambio, la desventaja del apalancamiento, ¿no? El apalancamiento es una herramienta multifacética y compleja, pero la teoría suena genial, pero en realidad el uso del apalancamiento puede ser rentable, pero por lo contrario también es cierto. El apalancamiento magnifica tanto las utilidades como las pérdidas. Un ejemplo, si un inversor utiliza el apalancamiento para hacer una inversión y la inversión se mueve en contra del inversor, su pérdida es mucho mayor de lo que hubiera sido si no hubiera apalancado la información. Apalancamiento operativo es una fórmula de contabilidad de costos que mide el grado en que una empresa o proyecto puede aumentar las utilidades operativas mediante el incremento de las utilidades. ¿Cuál es la fórmula? Grado de apalancamiento operativo es igual, voy a dividir margen de contribución sobre utilidades. ¿Qué dice el apalancamiento operativo? Si la fórmula de apalancamiento operativo se utiliza para calcular el punto de equilibrio de una empresa y ayudar a establecer los precios de venta adecuados para cubrir todos los costos y generar una utilidad. Apalancamiento de operativo alto y bajo. Es importante comparar el apalancamiento operativo entre las empresas de un mismo sector, ya que algunas industrias tienen costos fijos más altos que otras, pero el concepto de una proporción alta o baja se define entonces más claramente. ¿En qué sentido? La mayoría de los costos de una empresa son costos fijos, pero se repiten cada mes, como el alquiler, independientemente del volumen de las ventas, etc., etc. Pero mientras que una empresa obtenga una utilidad sustancial en cada venta y mantenga un volumen de ventas adecuado, los costos fijos están cubiertos y se obtienen utilidades. Siguiente, vamos avanzando. Grado de apalancamiento operativo. Es un múltiplo que mide cuánto cambiará las utilidades operativas de una empresa en respuesta a un cambio en las ventas. La fórmula es lo siguiente. Ahí vamos a dividir, ¿no?, el porcentaje del cambio en las ganancias antes del ingreso de impuestos, dividido con el porcentaje de cambios en las ventas. ¿Y qué es el DOL? El DOL, cuanto mayor sea el grado de apalancamiento operativo, más sensibles son las utilidades de una empresa antes de intereses e impuestos a los cambios en las ventas, suponiendo que todas las demás variables se mantengan constantes. El ratio DOL ayuda a los analistas a determinar
¿Cuál será el impacto de cualquier cambio en las ventas, en las ganancias de las empresas? Grado de apalancamiento financiero. El grado de apalancamiento financiero es un ratio de apalancamiento que mide la sensibilidad de las utilidades por acción. Mientras que el otro era solamente utilidad, pero este no, esto va a ser por acción de una empresa a las fluctuaciones de sus ingresos de explotación como resultado de los cambios en su estructura de capital. Su fórmula, ahí como lo ven, es el porcentaje de cambio, ¿no? En UPA sobre el porcentaje de cambio, ¿no? Del EBIT, ¿no? Del EBIT. Pero ¿qué cosa dice el DOL? ¿No? Cuanto mayor sea, ¿no? Cuanto mayor sea el grado de apalancamiento financiero, más volátiles serán las utilidades por acción. El UPA viene a ser utilidades por acción, ¿ya? Para que se identifiquen. Dado que el interés es un gasto fijo, el apalancamiento magnifica los rendimientos y el UPA, o sea, lo cual es bueno cuando las utilidades operativas están aumentando, pero pueden ser un problema durante los tiempos económicos difíciles cuando las utilidades operativas están bajo presión. Sigamos avanzando, grado de apalancamiento, pero el combinado. Un grado de apalancamiento combinado es un ratio de apalancamiento que resume el efecto combinado que el grado de apalancamiento operativo y el grado de apalancamiento financiero tienen sobre las utilidades por acción, dado un cambio particular en las ventas. Este ratio puede utilizarse para ayudar a determinar el nivel más óptimo de apalancamiento financiero y operativo que se debe utilizar en cualquier empresa. La fórmula, ¿no? Como verán, el porcentaje de cambio de las utilidades por acción dividido con el porcentaje de cambios en venta, igual, ¿no? Al DOL por el DFL. El DOL viene a ser grado de apalancamiento operativo multiplicado por DFL, que es el grado de apalancamiento financiero. Pero ¿qué dice este grado? Este grado de apalancamiento combinado. Este ratio resume los efectos de la combinación de apalancamiento financiero y operativo. ¿Y qué efecto tiene en esta combinación? O sea, las variaciones de esta combinación en las utilidades de la empresa. Pero vamos a ver lo que dicen cada uno de ellos, así rapidito. Dame 2 minutos, Sergio. El grado de apalancamiento operativo, ¿no? Basado al DSL, mide los efectos que el apalancamiento operativo tiene en el potencial de ganancia de una empresa y que indica como las utilidades que se ven afectadas por la actividad de la venta. En cambio, en el grado de apalancamiento financiero, se calcula dividiendo el porcentaje de cambio en las utilidades por acción de una empresa por su porcentaje de cambio de utilidades anti de impuesto. Entonces, ¿cuál es la clave 50? Las claves van a ser que la fórmula del grado de apalancamiento combinado resume los efectos que el grado combinado de apalancamiento operativo y el grado de apalancamiento financiero tienen en las utilidades por acción de una empresa, sobre la base de un determinado cambio en las acciones. Según la clave, el ratio ayuda a una empresa a discernir sus mejores niveles posibles de apalancamiento operativo y financiero. Y como tercera clave, la fórmula ayuda a las empresas a comprender cómo el apalancamiento combinado afecta a las utilidades totales de la empresa. Vamos así rapidito. Dame un minuto para explicarle este sentido. Miren, acá hay un caso, ¿no? Acá hay un caso sobre la decisión de financiamiento. ¿Cómo se calcula el costo de capital en sí? Me dan como información, ¿no? La estructura de capital, que está por acciones comunes, preferentes, los bonos y otra deuda a largo plazo con sus valores, su porcentaje y el WACC. Entonces, cuando yo lo determino, ¿no? Como verán la fórmula, es dividir, considerarlo, ¿no?
la acción entre el total del valor. Entonces ya determino el porcentaje. Entonces cada uno de ellos lo determino siempre y cuando que sea al 100%. Y el WAP, ¿no? Que me dan como datos, ¿no? Pero hago la suma y es el 8.6. Pero la estructura de capital, miren, de una entidad se refiere a la mezcla de diferentes fuentes de financiación utilizada por una empresa y se siente el equilibrio. Pero mire este equilibrio. Vamos a ver el cálculo. El rendimiento de la tasa de libre de riesgo, la prima de mercado y la beta, de lo que hemos hablado. Me dan como dato y mire este rendimiento, el 9%. Mientras que el WACC es del 8.6%, el rendimiento el 9%. Pero mide la tasa de la acción de los dividendos, el 10%. ¿Qué quiere decir con eso? Que mis acciones todavía va a tener, digamos, un auge, ¿no? Un auge en sí con optimismo, a pesar que el riesgo, ¿no? El riesgo del 9% y el WACC que tengo el 8.6%. Pero vamos a determinar, ¿no? Con ello, con el flujo de efectivo, con los datos que me están brindando. Si en el valor de mercado, ¿no? Me dice que en el año cero, o sea, en la apertura, comienzo con este monto, pero vamos a determinar hasta el último 5 años. O sea, el 5 años, ¿no? Lo doy como negativo. ¿Pero por qué lo doy como principal amortizable negativo? Porque para poder reconocer qué cosa, que mi flujo efectivo, ¿no? No tenga esa pérdida en sí. ¿En qué sentido? Si me estás aplicando los intereses y a la vez estoy considerando el impuesto de la renta, obviamente yo tengo que salvar mi flujo de efectivo. Aún no es porque sea negativo, sino le estoy diciendo, ojo, mucho ojo, reconozco retorno, sí, lo va a retornar, sí. La tasa de interés, como ve acá la fórmula, ¿no? La fórmula del interés anual multiplicado por el valor de mercado. Y en cambio, el fiscal también lo voy a considerar. ¿Eso qué quiere decir? Que ¿no? Que el retorno de este costo de capital lo va a reconocer aún así, utilizando solamente el 10% del valor de mercado, ¿no? Cuando tengo acciones, 100.000 multiplicado por 10 hace que solo reconozca solamente el 10%. Y con ello, digamos, vamos a darle, si se cumple la expectativa de a través de mi flujo de efectivo, cumplo con lo que es financieramente y cumplo lo que es fiscalmente, ¿no? Financiera y fiscal. Esa es una manera de poder medir, ¿no? Pero no es que, pues, que sea negativo, sino es una manera de medir el retorno de capital en sí. Hay otra estructura óptima de capital también que he compartido con ustedes, cómo se mide. Pero voy a ser breve nada más. Voy a ser breve. Mira, esta es la deuda factor, ¿no? Este es el porcentaje que me dan, pero mira el WACC. Y mira la beta, ¿no? Del primer, ¿no? O sea, de la apertura y mira el año 10. Empiezo con 1.2 y termino con 8.81. Entonces, esa es otra manera que me determina. Dice, en el presente caso, la empresa media fortaleza obtiene su WACC mínimo y un mayor valor de la empresa cuando los activos son financiados en un 50% por deuda y por el otro 50% por el patrimonio neto aportado por los accionistas. Entonces, sí me está siendo considerado en sí, ¿no? Aún así, con esa información. Y como último, ahí le dejo como tarea para que lo resuelva. Sergio lo va a compartir la información, ¿no? Que está en Excel. Listo, ahora sí, termino. Dejo esta frase. De hecho, los dineros empresariales y sindicales van mayoritariamente a los titulares, por lo que la limitación de que el dinero, como se hizo en el Congreso, la ley de financiamiento de campaña, puede ser el único y más abnegados, cosa que el Congreso ha hecho nunca. Elena Cagán, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Cames. Gracias, Sergio. Disculpa la inconveniencia. Espero que haya sido su agrado la información. Finalizamos el módulo 1 y el día lunes comenzamos con el módulo 2, unidad 6.
Muy buenas tardes. Que Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes.